Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a estas nuevas historias, que en este caso les voy a traer 10 historias, así que sin más vamos a empezar a leerlas. La primera historia se llama No vayas. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que me encerré en mi habitación para concentrarme. Sin darme cuenta, las 2 de la mañana se avisaron en mi reloj de pared cuando mi madre me llamó dulcemente desde la cocina. Hija, ¿puedes venir por favor? Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño, y cuando me hallaba ahí no encontré a nadie. En cambio, escuché la misma voz de mi madre desde lejos. No vayas, hija, yo también la escuché. No. La segunda historia se llama La niebla. Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada en sus manos, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profunda que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla le trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. Mientras seguía caminando, aleteaba sus brazos en búsqueda de algo de lo que sostenerse. Cuando sintió que alguien tocaba sus brazos, por un segundo no pudo determinar qué era lo que realmente tocaba sus brazos, pero el segundo se convirtió en un momento eterno, cuando se percató que ese algo alaba sus extremidades con una fuerza descomunal. Mientras más hacía resistencia, más sentía que la fuerza opuesta se multiplicaba, e intentó con todas sus fuerzas soltarse de eso que no podía ver entre la niebla, hasta que ocurrió. Sus brazos sintieron el desgarre metálico que pondría fin a su vida. Sus brazos comenzaron a desprenderse con una violencia que se movía en cámara lenta frente a sus ojos. Una sensación de impotencia llenaba su mente mientras se desangraba al lado de una piedra. Aquel día solo debía quedarse en casa. La siguiente historia se llama Ahora que vivo solo. Toda mi vida había tenido mascotas como gatos y perros que arañaban la puerta de mi habitación para que los dejara entrar. Pero ahora que vivo solo, totalmente solo, es mucho peor que en ese entonces. ¡Uy, qué miedo! Continuamos con la siguiente historia, que se llama Reunión familiar. Llego a casa para tomar un descanso luego de un largo y penoso día de trabajo. Dejo mis cosas en la mesa del comedor, pero cuando me volteo hacia la sala, veo a mi esposa mirándome fijamente mientras sostiene a nuestro hijo en su regazo. Realmente no sé qué es peor, saber que mi esposo murió con nuestro hijo en su vientre hace más de 2 meses o imaginarme cómo habrán entrado para dejar sus cuerpos ahí. No. Zapado. Continuamos con la siguiente historia, que se llama El Festival de Luces. La noche era perfecta para hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Para mi desgracia, esa noche no se oiría ningún grito de ayuda. Esa tarde, cuando todos estarían llegando al Festival de Luces, al que no quise ir, mi vida daría un giro inesperado. Estando en la cocina, divisé que algo se movía rápidamente entre los árboles del patio. Antes de preocuparme, salí a verificar que no fuese el perro del vecino, que solía escaparse para molestar mis plantas. Caminando hacia los arbustos, supe de inmediato lo que había atrapado mi pierna y que me había hecho retorcerme del dolor. Una trampa para osos atravesaba mi tobillo como una bestia de metal, haciendo parecer que el hueso que sobresalía de mi pantalón era su juguete favorito. Me había equivocado en una sola cosa. No era el perro del vecino lo que llamó mi atención mientras tomaba café en la cocina. El que puso aquella trampa para oso se dirigía hacia mí con su cara descubierta y repleta de cicatrices. Por su manera de caminar se podía entender que no venía para ayudarme, sino que aquel sujeto era en realidad mi nueva peor pesadilla. Arrastrando la trampa para osos, me arrastró a mí, llevándome hacia la casa mientras gritaba con las fuerzas que me quedaban en los pulmones. No recuerdo un momento más desesperante que sentir que nadie me escuchaba. En esos segundos mi pierna dejó de importar, el dolor dejó de importar. Mi molestia, un tanto absurda, radicaba en el hecho de poder ser asesinada sin que nadie se diera cuenta. Después de tanto tiempo soportando escándalos, fiestas y derroches, merecía por retribución que esas personas al menos escucharan mis gritos desesperados de auxilio. Por muy terroríficos que fuesen, pensé que mi muerte duraría mucho tiempo, que ese hombre me despellejaría lentamente como una película de terror. Pero justamente antes de ser arrastrada por las escaleras, tomé un pico de jardinero que había dejado abandonado hace meses debajo de una lona sucia,
Aquel hombre se dio cuenta que lo había atacado en el momento que el pico atravesó su talón de Aquiles. Mi venganza sería retribuida con una patada en el rostro que aún hoy me duele de recordarla, pero mi intención surtió efecto. Mientras se alejaba de mí para recuperar el equilibrio, no tuve más opción que llenarme de fuerza bruta, dejar la niebla de mi mente de lado y abalanzarme sobre la espalda de mi perpetrador. El dolor de mi tobillo, mi pómulo, me ha durado toda la vida, pero mi desgracia terminó más rápido de lo que creí. Ahora sí, pasamos a la siguiente historia, que se llama La Campanada. Hacía tiempo que no sonaba la campanada, alrededor de 3 años. 3 años donde ya habíamos olvidado lo que era despertarse a mitad de la noche. Cuando sonaba la campanada no había dónde correr. Lo único que podíamos hacer era levantarnos y guardarnos en el sótano, el único sitio invisible para los Dark. Desde el momento que sonaba la campana teníamos poco tiempo para escondernos, así que las ventanas y las puertas debían estar tapadas por las noches. Los suelos de madera eran un dolor de cabeza, porque si el suelo sonaba con las pisadas, podía suponer para nosotros la muerte. Esa noche nos acostamos a dormir tomando las medidas, como hacíamos noche a noche desde hace 3 años. La última vez que sonó, cuando ocurrió, pensé que era una pesadilla, pero la tensión que flotó en mi habitación cortó mi sueño por completo. Siempre usábamos medias para evitar sonar el suelo, pero esa noche lo olvidé. No percaté el tiempo que me tomó despertarme, pero había sido demasiado. No pensé en mi familia, quien en ese momento seguramente ya estaría bajo resguardo, sino la impresión que me dio verlo frente a mí. Me paralicé como una piedra, ya que después de toda una vida temiendo algo que yo realmente no había visto nunca, ahora estaba enfrente a mí. En ese momento solo pude imaginar todas las veces que dudé, pero en ese segundo todo se había convertido en realidad en mi cabeza. De su boca desencajada caían gotas de baba como un animal que tiene semanas sin comer. Pero lo que más llamó mi atención fue el ruido que emitían sus articulaciones de insecto cada vez que se movía. En mi paralización mis piernas temblaron y mi tobillo cedió a la tensión. En cuestión de segundos dejé de sentir mi pierna, que ahora estaba a 2 metros de mi cuerpo en la boca del oscuro. Tuve suerte que tomara mi pierna y no mi cabeza, quizás porque me desmayé al ver el panorama que me rodeaba, o porque el ruido de la casa vecina sonó más duro que mi caída al lado del sofá. Esa noche yo perdí mi pierna, pero el vecino perdió la vida. Qué raro. Ahora pasamos a la siguiente historia. Se llama Dilo de nuevo. Dilo de nuevo, dijo el padre a su hijo. Lo siento, papá, le respondió el pequeño. Debe decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio, no fue mi intención. Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apareció en ambas mejillas. Maldita sea, no te creo. Y en eso, el pequeño entre lágrimas y sollozos desgarradores balbuceó. Yo no quería hacerlo, no quería dejar mis juguetes en la escalera, no quería que mi mamá se resbalara, fue un accidente. No quería que me muriera, pero lo siento muchísimo, papá. El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño y con una sonrisa le indicó: perfecto, ahora sí creo en ti. Así, justamente así debes decírselo a la policía. Ahora pasamos a la siguiente historia, que se llama Aquello que lo persiguió. Era una noche muy fría en mi ciudad, no tenía dónde ir, pues mis estudios de medicina requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde. Pero justamente esa noche me siento muy cansado, no sé por qué, pero no reparo en ello. Guardo mis instrumentos y salgo de la universidad. Como los dormitorios están muy lejos, decido acortar por un camino por una pequeña plaza, que, como supongo, está poco transitada por ser ya las 11 de la noche. Camino y camino, viendo los grandes borbotones de humo blanco que salen de mi boca debido al frío, hasta que por fin llego a las camineras rodeadas de una fina capa de nieve. Nunca me gustó mucho este lugar, pero queda justo detrás de los dormitorios, por lo cual tomo la poca valentía que me quedaba y aprieto el paso. Hasta que cuando me encuentro a la mitad de la plaza, empiezo a escuchar unos pasos rápidos a mis espaldas. Me volteo instintivamente y ahí está, una figura de mi misma altura con una forma acartonada y ensombrecida que solo está ahí, aparentemente mirándome. ¡Ay, no! ¡Hola!, grito para llamar su atención, pero parece no entender lo que digo, solo está ahí. Sigo mi camino sin que nadie intervenga, más justo cuando doy los primeros pasos, vuelvo a escuchar los pasos rápidos, y cuando me volteo, la misma figura rígida estaba ahí, mirándome, pero esta vez más cerca de mi persona. ¡Ay, qué miedo! En eso decido caminar de espaldas para ver si de esa manera vuelve a seguirme, pero nada sucede. Ya aterrado, pienso en voltear y salir corriendo, hasta que me di cuenta que con ese frío de mi boca siguen saliendo borbotones de humo blanco debido al frío. Pero de ese ser nada sale. Me doy la vuelta con lentitud y salgo corriendo en cuanto escucho los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido. Ni siquiera me volteo. Solo sigo mi camino con un escalofrío penetrante en mi espalda.
En eso veo las puertas del dormitorio a lo lejos, acelero como puedo mientras siento que la figura ya está encima de mí. ¡Ay, no! Abro las puertas del dormitorio y sin siquiera mirar si está detrás de mí o no, cierro la entrada y salgo disparado hasta mi habitación. Ya en esta, hiperventilado y desconcertadamente aterrado, decido recostarme en mi cama dándome cuenta de lo agotado que estoy, sin tener idea de lo que acaba de ocurrir. Pero cuando me volteo hacia la pared para sentir más comodidad, vuelvo a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos, pero esta vez venían de mi misma habitación. No, qué miedito eso, la verdad. Y ahora pasamos a la anteúltima historia que se llama ¿Hay alguien ahí? Acudo al cuarto de mi hijo para ver qué le sucede, pues despertó en la madrugada con gritos ahogados mientras escuchaban golpes en su habitación. Voy a su encuentro y lo veo temblando en su cama. Hijo, ¿qué te sucede? A lo que él responde, papá, hay alguien en mi armario. Con cierta gracia voy hasta el armario para cumplir su capricho, lo abro y para mi horrible sorpresa, mi hijo también está en él, temblando mientras balbucea, papá, hay algo raro en mi cama. ¡No! Ahora sí, pasamos a la última historia del día de hoy que se llama Los llantos de arriba. Me desperté a la 1:03 de la madrugada por los llantos de un bebé en el piso de arriba. Aunque sabía que ahí no vivía nadie, pensé que habían abandonado a un pequeño, por eso llamé a la policía para que le encontraran un hogar. Pero cuando llegaron al apartamento, se impresionaron al verificar que no había nada. Horas después, escuché una tétrica risa que venía del mismo piso abandonado y ahí, con un sentimiento profundo de terror, lo supe, se estaba burlando de mí. ¡No, qué miedo! Bueno, por lo menos de esta última, para mí era un demonio o algo de eso, porque otra cosa no se me ocurre. En cuanto a la anterior, qué miedo, no. A ver, obviamente, si tu hijo empieza a llorar y así vas a ir a ver qué pasa. Ahora, que te diga que él en el armario, vas al armario y tu hijo está ahí, que era lo que estaba en la cama entonces. La del chico al que perseguía, no, fea la historia. Un miedo atroz. Imagínate que estás acostumbrado a caminar por ahí y ese mismo día sentir que alguien te corre. Eso es desesperante, a mí me desespera eso, ¿viste? No sé. Y peor es haber llegado a tu habitación y escuchar lo mismo, pero dentro de tu habitación. No sé qué podría ser eso, un fantasma o algo más. La verdad que no sabría, no se entiende mucho. Para mí era un fantasma o algo de eso. Y la del papá que lo hacía llorar al nene, bueno, yo lo interpreto, creo que es lo que interpretaríamos todos. El tipo asesinó a su esposa y lo estaba entrenando a su hijo para que diga que fue un accidente, ¿no? Horrible igual, pobre nene, ¿no? Es zarpada la historia, pero bastante fea también. Así que bueno, no sé, yo interpreto eso y yo creo que viene por ahí la mano. La campanada me suena un poco a la película esta, que tienen que estar en silencio constantemente, viste que no puedes hacer un ruido porque si no te aparecen unos bichos extraños. No digo que sea la misma historia, pero es similar. Así que bueno, ¡qué garrón! Bueno, no es nada agradable, yo no creo que sea muy agradable perder un miembro de tu cuerpo, un brazo o una pierna en este caso. Bueno, como se dice acá, por lo menos fue eso y no la vida. Y bueno, lamentable que, bueno, lo que le pasó al vecino. Y la del festival, sí, qué feo igual. Bueno, qué sé yo, escuchás algo, pensás que es alguna mascota de tu vecino, salís. Y lo peor, una trampa de osos debe ser doloroso, obviamente. Ahora, qué desesperación gritar que nadie te escuche cuando están a punto de asesinarte prácticamente. Entonces, qué desesperante igual, qué desesperación el hecho de gritar y que no te den bola. Bueno, por suerte, logró zafarse, ¿no? Logró salvarse por ese lado. Así que bueno, qué miedo, qué desesperación y el miedo, ¿no? Los nervios, todo lo que te debe dar en esa situación. Pero bueno, dentro de todo, más allá de que es feo, no terminó trágico tampoco. La niebla también, qué agarrón. Qué feo. Por un cambio de camino, por hacer algo distinto, termina en tragedia también esta historia, ¿no? Qué garrón. Y la primera historia, muy zarpada, tremenda también, porque obviamente si vos escuchás que un familiar te llama, lo primero que haces es ir directamente y... Ahora, lo que da terror es el hecho que tu mamá te esté diciendo que no vayas porque ella también lo escuchó. Ahora, yo no sé, yo me voy de esa casa o no sé, algo haría. Pero bueno, no, zarpado igual. Así que nada, chicos, me gustaron las historias. O sea, la primera sí es un poco rara, pero creo que la que hasta ahora me convenció más, la que más me gustó, digo.
Pero bueno, todas están tremendas. Todas están tremendas. Y ahora sí, chicos, yo creo que voy a dejar el video por acá. Como siempre les digo, de verdad espero que estas historias les hayan gustado mucho. No olviden regalarme likes en este video si les gustó, por favor. Y nada, les vuelvo a decir, tengan cuidado a la hora de dormir y a la hora de salir a caminar por las dudas. Y nada, les dejo un súper beso enorme y nos vemos el jueves. Bye. Thank you.